Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de estos medios electrónicos, ¿verdad? Para pues seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias les damos porque a pesar de que algunos hermanos han estado enfermos de COVID, a Dios gracias porque ha tenido misericordia de nuestros hermanos y la oración de cada uno de ustedes, hermanos. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Dios, gracias. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? En especial manera a mi hermano Isaac. Dios lo bendiga a mi hermano y que seguimos orando. Seguimos orando por él y por toda la familia, nuestro hermano Julio, para que el Señor los guarde, los bendiga. Y el Señor tiene poder para que todo lo que digan los médicos que está mal, Dios tiene poder. En sus manos estamos. Amén. Hoy, hermanos, día domingo, ¿verdad? Día del Señor. Damos la gloria porque anhelamos ya estar en su casa. Y muy pronto, mis hermanos, muy pronto. En muy corto tiempo estaremos nuevamente en la casa de Dios, allá en San Pedro, en Yecapixtla, en San Mateo y entiendo que también mis hermanos en Oaxaca. Ellos creo que no han dejado de hacer cultos y gracias les damos a Dios. Pero bien, hermanos, hoy vamos a seguir con esa escuela dominical, ¿verdad? Acerca del estudio del libro de los Hechos y particularmente, ¿verdad? Pues vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a dar inicio con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Amén. Y para ello, hermanos, pues vamos a continuar y voy a pedirles para que abran su Biblia, gloria a Dios, allá en el libro de los Hechos. Vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo número 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Amén, hermanos. Bien, hermanos, si ya lo tienen, vamos a dar lectura al libro de los Hechos, con el Señor, en su capítulo número 15, su versículo número 36 al 41, con la ayuda del Señor. Amén. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bendito sea el Señor, hermanos, porque pues Pablo en su corazón seguía teniendo ese deseo de predicar la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, para que así como están sentados o de pie, vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos ayude, nos dé su gracia, de su misericordia en esta mañana, en este día de domingo, y que todos, ¿verdad?, aquellos que escuchen su palabra, pues puedan atesorarla como tal. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, delante de tu presencia estamos, Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu amor, por este día tan hermoso que tú nos das, esta mañana tan hermosa. Muchas gracias. Gracias también, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, siervos tuyos, pastores de la iglesia de la Divina Trinidad y también de muchos lugares de otras iglesias. Gracias por tus pastores, porque sabemos que tú los has cuidado, los has guardado, aun cuando algunos de ellos se nos han adelantado y ahora están contigo, gozando, Señor, de tu gloria, Padre Celestial. Muchas gracias por ello. Pero te ruego que por la vida también de tu iglesia, que tú la bendigas, tú los guardes y les des de tu gracia y misericordia. Que en todo momento, Señor, podamos siempre estar dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tus enseñanzas, que al final del día, Señor, lo que tú quieres de nuestra vida es que nos alimentemos, que no estemos desnutridos de tu palabra, no,
que nuestra vida espiritual siempre vaya en aumento, de tal manera que de esa forma vayamos, Señor, fortaleciendo nuestra vida espiritual día con día a través de tu palabra. Señor, bendice la vida de mis hermanos oyentes. Aquellos tus hijos que ya conocen tu palabra, bendícelos. Los que apenas empiezan, Señor, también derrama de tu gracia. Aquellos que escuchan por primera vez, Señor, estas enseñanzas a través de estos medios electrónicos, te pido que tú los bendigas, los guardes y permitas, Padre Santo, que tu palabra llegue al corazón de ellos, los llene de su gracia y misericordia. Por Cristo Jesús te damos gracias y en tus manos estamos. Mi vida está en tus manos. Usa mis labios conforme a tu misericordia para poder externar esta escuela dominical. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues continuando, ¿verdad?, con el libro de los Hechos. La semana pasada nos recordaba, ¿verdad?, el hermano Javier Memije acerca del gran evento, aquella reunión que tuvieron los apóstoles, ¿verdad?, en Jerusalén, llamado el Concilio de los Apóstoles. Ya nos explicaba él acerca del tema tan importante que trataron y donde como resultado de ese concilio, hermano, es que los gentiles, todos aquellos que no somos judíos, hemos encontrado la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que no es judío, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Esa es la grande bendición que pudimos o se pudo obtener en ese gran concilio. Saliendo de ahí los apóstoles, ¿verdad? Dice que se dirigieron Bernabé y Pablo, regresaron de Jerusalén a Antioquía, juntamente con los hermanos, ¿verdad?, que fueron encomendados para que llevaran estas cartas, para que llevaran esta carta y pudieran comentarle a los hermanos, con aquellos que enviaron Judas y Silas, ¿verdad?, que fueron los encomendados por la iglesia de Jerusalén, juntamente con nuestro hermano Bernabé y Pablo, para anunciar lo que se había acordado. Dice la palabra de Dios que una vez que estuvieron ahí, ¿verdad?, Judas y Silas, pues ellos descendieron, ¿verdad?, una vez que confirmaron la palabra de Dios, pues tuvieron a bien descender, pero en el último momento, Silas le pareció bien quedarse con ellos ahí en Antioquía, al ver cómo la palabra de Dios crecía con todos aquellos que no eran judíos, pues él le interesó, ¿verdad?, trabajar con San Pablo. Entonces él decidió quedarse ahí a trabajar con San Pablo y Judas regresó a Jerusalén. Y vemos, ¿verdad?, el versículo que leímos, que después de algunos días Pablo le dijo a Bernabé: oye, Bernabé, creo que es el momento para que volvamos a visitar, regresemos nuevamente a las ciudades que visitamos, ¿verdad?, de allá de Panfilia, de allá de Listra, ¿verdad?, de Perge, de Pafos, que vayamos allá para visitar a los hermanos, los visitemos y saber cómo están, para ver cómo están. Entonces a Bernabé se le hizo bien decir: perfecto, vamos a esas iglesias, pero Bernabé, recordemos que tenía un sobrino llamado Marcos, o Juan Marcos, que había ido en el primer viaje misionero, había ido con ellos y los había abandonado. En algún lugar los había dejado ahí en Panfilia. Desde ahí ya no estaba con ellos. Había regresado. ¿Por qué? Habíamos visto que en el primer viaje misionero, ¿verdad?, por una razón que quizá, ¿verdad?, pues se le hizo muy pesado el predicar la palabra de Dios, en andar caminando tantos kilómetros, se le hizo pesado y prefirió regresar mejor a la ciudad. Eso no le gustó mucho a San Pablo, porque se dio cuenta que no era idóneo, no estaba preparado, no estaba al 100% listo para predicar el Evangelio de Dios, que faltaban todavía muchas cosas por hacer en su vida, por tomar como algo, ¿verdad?, algo real, el predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando Bernabé trata de persuadir a San Pablo para que fuera con ellos a San Marcos, pues a Pablo no le pareció. Hubo por ahí un desacuerdo entre ellos y al final del día, hermanos, optaron por que cada quien fuera por su lado. Entonces nos dice la palabra que Bernabé tomó a Juan Marcos y se dirigieron a la isla de Chipre y allí anunciaron la palabra de Dios. No nos dice más acerca de lo que hicieron, a dónde anduvieron, pero
queremos que también predicaron las enseñanzas, que fueron ellos a Pasmo, que anduvieron en esas regiones visitando a los hermanos. Y San Pablo, pues teniendo ahí a Silas, tomó a Silas y ambos emprendieron la palabra de Dios. No lo hicieron como la primera vez que embarcaron caminaron a Seleucía y de Seleucía embarcaron a Salamina. No, esta vez no. Esta vez lo hicieron caminando y, ¿verdad? Lo primero que hicieron pues fue empezar a caminar hacia toda la parte norte de Cilicia para anunciar y también visitar a los hermanos, ¿verdad? De aquel lugar. Entonces, gracias a Dios que en ese momento, ¿verdad? Silas se convirtió en un elemento más para el apoyo de San Pablo. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? Amén. Bendito sea Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, vemos que da inicio justamente el segundo viaje misionero de San Pablo. Vamos a ver algunos aspectos de este segundo viaje misionero, antes de entrar a detalle en cuanto a los lugares donde anduvieron. Inició el segundo viaje, como lo vimos al principio, ¿verdad? El primer viaje. El segundo viaje inicia también en Antioquía de Siria. Lo primero que hacen es visitar a las iglesias de Siria y Cilicia. Empiezan a evangelizar, bueno, ya habían evangelizado, visitan a estos hermanos, les hablan de la palabra de Dios y de ahí se van a las iglesias de las regiones de Derbe y Listra, ¿verdad? Iconio y Antioquía de Pisidia. Ahí donde antes había estado ya, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios. Este viaje, hermanos, abarca un periodo aproximadamente de 4 años. Imagínense, 4 años anunciando el evangelio fuera de Antioquía, en diferentes ciudades, en afrentas, en fríos, en hambres, ¿verdad? En lluvias. En esos caminos, hermanos, anduvo Pablo. Por eso, ¿verdad? Muchos siervos de Dios toman como ejemplo la vida de San Pablo para la evangelización de la palabra de Dios. No le importó a San Pablo tantas circunstancias difíciles que atravesar. En su corazón estaba el deseo de denunciar y predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto, hermanos, que dice que recorrieron aproximadamente cerca de 2.800 kilómetros. Imagínense ustedes, 2.800 kilómetros. Nada fácil, mis hermanos. Amén. Vamos a ver, hermanos, que en esa parte, ¿verdad? Para este segundo viaje misionero, ¿quiénes fueron sus acompañantes de Pablo? El principio, ya lo vimos, Silas. Como lo veíamos, ¿verdad? Ahí en el versículo 15-40, que Pablo entonces, cogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fue el primero que iba. Y después, hermanos, vamos a encontrar, ¿verdad? Por ahí también que se les une Timoteo. Vamos a ver a Timoteo que se une. Déjenme decirles que Timoteo es fruto del evangelismo que realizaron en el primer viaje misionero, hermanos. Entonces, vamos a ver ahí acerca de Timoteo y posteriormente nos vamos a dar cuenta también de alguien bien importante, Lucas, que se suma también más adelante a este segundo viaje misionero. Y también por ahí un matrimonio de Aquila y Priscila también se suman por un momento a esta encomienda también de Pablo de anunciar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, digamos, algunos de los aspectos digamos, de los acompañantes de ese viaje misionero. Vamos a ver cuál es el objetivo principal de este segundo viaje misionero. Ya lo decía ahí, ¿verdad? San Pablo. El objetivo era visitar a los hermanos, saber cómo estaban. Así se lo externó San Pablo a Bernabé. Vamos, regresemos a las iglesias para ver cómo están los hermanos. Aquellos hermanos, aquellas iglesias que ellos mismos habían establecido en el primer viaje misionero. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que cuando se predique el evangelio, no se deje a los hermanos. Visitémoslos. Estamos al pendiente. Amén. Yo sé que ahorita pues es difícil, pero bueno, podemos estar en comunicación, así como lo estamos ahorita, ¿verdad? A través de los grupos de WhatsApp, para que los hermanos sepan que ahí estamos con ellos. ¿Cuál es el otro objetivo, verdad? Que también
compartir, dice, aquel acuerdo que habían tomado en el concilio de los apóstoles, para que todos los hermanos lo pusieron por obra. Recordemos, hermanos, que esta región en particular había judíos, pero a la vez había muchos gentiles que se convertían a Dios. Y justamente fue ahí el tema por el cual se tuvo que realizar el concilio. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran cristianos, se convertían a Cristo, ellos traían la ley de Moisés y querían que también los nuevos cristianos que se convertían a Cristo Jesús, que aceptaran a Cristo Jesús, se circuncidaran, porque así lo establecía la ley. Entonces fue el tema que fueron y revisaron en el concilio, ¿verdad? Ya decíamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que entonces, lo que se hizo una carta y le dijeron que lo que tenían que hacer nada más los gentiles era que supieran que la salvación solo era por la fe y por la gracia en Cristo Jesús. Única y exclusivamente, que no era necesario que ellos se circuncidaran. No era necesario que ellos vivieran también bajo la ley, no, hermanos. La ley había sido para los judíos y ellos no lo llevaban a cabo. Hoy en día, ellos como judíos, bueno, si ellos querían y tenían por ley el hecho que tenían que circuncidarse, adelante. Pero su salvación ya no estaba sobre la ley, sino sobre la fe y la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Otros elementos también que tenía que compartirles a todos los hermanos de aquellas regiones era que se estuvieran de todo lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que eran gentiles, tenían muchos dioses, dioses que adoraban. Ya lo veíamos desde el primer viaje misionero. Entonces, ellos tenían que abstenerse. Eso era lo que los apóstoles habían tomado en cuenta y acordado, que a todo el pueblo que no era judío se estuvieran de todo lo que es sacrificado a los ídolos. Se estuvieran de comer sangre o de tomar sangre. Se estuvieran de comer animales de ahogado. Y se estuvieran de la fornicación. Que créanme, hermanos, en aquellos lugares, bueno, estaba todas las ciudades, era lo peor que podía existir. La fornicación, la idolatría, y por eso, este acuerdo que habían tomado se tenía que compartir a todas las iglesias. Y era el propósito, eran estos dos objetivos que tenía que hacer San Pablo con todos los acompañantes para todos los hermanos queridos que visitaran. Amén, hermanos. Cuánta gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos. Y bueno, después de que San Pablo pasaran por aquellas iglesias de Siria y Cilicia y confirmaron la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Llegaron a esta iglesia de Derbe y a Listra. Recordemos qué pasó en el primer viaje misionero ahí en Listra, hermanos. Recordemos que ahí Pablo hicieron un milagro, ¿verdad? De un cojo de nacimiento que lo sanaron y que de alguna manera también ahí lo llamaron, ¿verdad? Los confundieron con dioses, ¿verdad? Y le llamaron a Pablo, le llamaron, a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, ¿sí lo recuerdan? Y que después de que ellos rasgaron sus vestidos y dijeron, no, señores, esto no es correcto. Dice que entonces llegaron aquel día unos judíos de Antioquía y Iconio y persuadieron a todos aquellos gentiles y cristianos que ya habían conocido de Dios y judíos, y entonces lo apedrearon a Pablo, perdón. ¿Se acuerdan que lo apedrearon? Y que pensaban que estaba muerto y que después Bernabé lo sacó, lo llevó a Derbe. Bueno, regresan a esta misma ciudad, nuevamente a Listra, a ver a los hermanos que pues habían conocido la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, nuevamente, pues imagínense el temor que ustedes creen que Pablo no tuvo temor de hecho de regresar a la misma ciudad donde había sido apedreado, donde casi lo matan o casi lo dejaron muerto. Pues miren, hermano, es ahí cuando el Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo y por la fortaleza que da el Espíritu Santo. Dios permitió que nuevamente, ¿verdad? Pablo regresara justamente ahora con Silas a este lugar. ¿Por qué, hermanos? En este lugar nos vamos a dar cuenta que ahí, de ese fruto, de esa iglesia, que de esos hermanos que creyeron, surge y encuentran a un joven llamado Timoteo. Un joven que dice que era de buen testimonio y que las provincias de ese lugar, todos los cristianos de esas áreas de Derbe, de Listra, ¿verdad? De Iconio, daban
buen testimonio de este joven, que era un hijo de Dios, que tenía temor del Señor y que procuraba buscar a Dios. Ya lo vemos, ¿verdad? Cómo se refiere San Pablo en las cartas que le manda a Timoteo, ¿verdad? Cómo lo menciona, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Que aún desde la niñez, así como creyó de la niñez, que siga, ¿verdad? Que siga buscando la palabra de Dios, que no deje de esforzarse, porque dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, él, hermano, fue un instrumento enorme. Ya veíamos, ¿verdad? También este joven Timoteo, su mamá era judía, llamada Eunice, su abuela era Loida, justamente así nos lo refiere 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, y nos dice la palabra de Dios también que su padre era griego. En el tiempo que Pablo llega a este lugar, se entiende que el padre de Timoteo pues ya había fallecido. Por eso se entiende que toda la instrucción se la ha dado su madre, Eunice, y su abuela, Loida. Entonces, que desde muy chico se quedó sin padre. Pero algo bien importante vamos a ver en esta parte, hermanos, bien importante, que cuando San Pablo toma a este joven, dice a un punto, Pablo circuncida a Timoteo. Ya caray, ¿por qué lo circuncida? Si justamente Pablo, San Pedro y Bernabé eran de aquellos apóstoles, aquellos siervos de Dios, que estando en el concilio se oponían a que los hijos de Dios, los que creían en Dios y que no eran judíos, no se les obligara a circuncidar. ¿Por qué este joven tenía que ser circuncidado siendo hijo de padre griego? Es la pregunta, ¿no, hermanos? ¿Cuál era la razón o por qué Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo? Vamos a ver el punto número 1, hermanos. Del momento en que Pablo está invitando a Timoteo a que vaya con él, a que sea un siervo de Dios y que vaya con él a predicar la palabra de Dios, en ese momento, hermanos, Pablo sabía que el predicar el evangelio en todos esos lugares, ustedes recordarán a dónde llegaba Pablo a predicar, hermanos. ¿A qué lugar era el primer lugar que entraba a cualquier ciudad y era el lugar que tenía que entrar? ¿A cuál, hermano? Así es, sí, hermano, eso. A las sinagogas. Ahí era el primer lugar donde entraba San Pablo. ¿Y quiénes eran las sinagogas? ¿Quiénes entraban ahí nada más, hermanos? Los judíos. Y entonces, hermanos, para un judío es anatema aquel que entre, que no sea judío. ¿Sí? Es anatema. No puede, ante esas reuniones, ante esos lugares, no podían entrar personas que no fueran judíos. Tenían que ser judíos. Y un judío, hay una, ¿verdad? La ley establece que todo aquel que es judío tenía que ser, ¿qué, hermano? Circuncidado. Pablo lo refiere cuando él dio testimonio, ¿verdad? Cuando él predicó la palabra de Dios, en su inicio en Jerusalén dijo, yo soy de Tarso, pero judío, ¿sí? Creado y enseñado a los pies de Gamaliel, circuncidado al tercer día, dice. Entonces, hermanos, San Pablo sabía perfectamente que para que Timoteo entrara con él a las sinagogas, sabiendo aquellos varones que eran judíos, conociendo que Timoteo era hijo de un padre griego, si no se circuncidaba, San Pablo no iba a poder introducirlo a las sinagogas. Entonces, hermanos,
Pablo, por esa razón, hace y circuncida a Timoteo, porque sabía que de esta manera, hermanos, podía entonces sí hacer el servicio a lo cual lo iba a encomendar San Pablo también, a trabajar en la obra de Dios, introduciéndose sin problema alguno a las sinagogas de los judíos, para que los judíos no tuviesen de qué hablar y no le impidiesen el paso. Vamos a ver, hermanos, en esta parte, algo bien importante acerca de San Pablo, porque diría, bueno, algunos dirían, pues entonces hay una controversia por parte de San Pablo. Hay una controversia en decir, bueno, ¿por qué entonces allá en el concilio se opuso y dijo que no era necesario que los que no eran judíos se circuncidaran? Vamos a ver lo que nos dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículos, ¿verdad? 19 al 21. Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 21. Y dice la palabra de Dios así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Sí, hermanos? O sea, él se hacía a ellos, él ya no estando sujeto bajo la ley, él se hacía judío, sujeto a la ley, para ganar a aquellos que están bajo la ley. Y una vez ahí, él les decía que hoy en día la salvación no era por la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 21 dice, y también dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo Jesús, para ganar a los que están sin ley. Amén, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que también se hacían los gentiles para que pudieran entender y comprender, y de esta manera ganarlos para que viniesen al conocimiento de Dios y estuviesen bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Cuánto gloria a Dios? Entonces, este es el motivo por el cual San Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Amén, hermanos. Si hay alguna duda, por favor, háganosla saber. Amén. Demos gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. Bien, hermanos. Después dice la palabra de Dios que saliendo de ahí, pasaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo que hablaran la palabra de Dios en Asia. ¿Qué sucede, hermanos? Recordamos algo bien importante. Que Pablo, desde el primer viaje misionero con Bernabé, fueron guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los guió, los dirigió a dónde tenían que ir. De igual manera, para este segundo viaje misionero, San Pablo con Silas y ahora con Timoteo, estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. Y entonces, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios, Pablo tenía la intención de predicar el Evangelio en Asia. Pero dice la palabra de Dios que le fue prohibido por el Espíritu Santo que hablasen la palabra de Dios que en Asia. Y entonces, ¿verdad? Pues Pablo entendió que pues el Espíritu Santo de Dios no quería que pasaran en Asia. No era una razón tal que no quisiera el Espíritu Santo, no, sino que el Espíritu Santo de Dios tenía otros planes para la obra de Dios. Entonces Pablo dijo, bueno, y a continuación dijeron, pues vamos al norte, a la provincia de Bitinia, allá está. Pero nuevamente el Espíritu Santo les pidió que no visitaran esas ciudades, que no predicaran el Evangelio en estas ciudades, así como lo dice el capítulo 16, versículo 6 al 7. Hermanos, el Espíritu Santo tiene todos los planes, todo el control. Y hermanos, habría la oportunidad de que no era momento en ese tiempo para que se le predicase la palabra de Dios a esos lugares. Sin embargo, hermanos, si vemos allá en el libro de San Pedro, en su capítulo número 1, versículo 1, dice así,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con su sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que justamente en el tiempo de San Pablo, no era el tiempo para ellos para que el Evangelio fuese predicado, porque Dios tenía otros planes a través de San Pablo para otras personas, para otros lugares. Y posteriormente, pasado el tiempo, nos refiere San Pedro en su carta que él mismo predicó el Evangelio en el Asia Menor, en Asia y en Bitinia. En todos esos lugares, ¿verdad? Pedro se encargó de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Démosle gloria y honra a nuestro Dios. Aleluya. Bien, hermanos. Entonces, una vez que San Pablo entendió que no era la voluntad del Espíritu Santo que fuera en esos lugares, entonces descendieron a Troas. Y, hermanos, Troas está justamente pegada a la costa del mar, ¿verdad? Y de ahí esperaron. Y ahí tenía, justamente ahí, vamos a ver por qué, cuál era la razón por la cual el Espíritu Santo no quería que fueran a esos lugares. ¿Qué había justamente en esta visión? Bueno, en este lugar de Troas. Bueno, para ello, estando en Troas, San Pablo tuvo una visión, hermanos. Tuvo una visión en la cual pudo ver un varón en la noche, y ese varón estaba de pie, rogándole a San Pablo y diciéndole que pasase a Macedonia y los ayudara. Fíjense, por eso el Espíritu Santo sabía perfectamente que no tenía que perder tiempo San Pablo en ir al Asia, en ir a Bitinia, no, tenía que ir a Macedonia. ¿Por qué? Porque había ahí varones necesitados y necesitaban la ayuda de San Pablo. Vean, hermanos, cómo es el Espíritu Santo de Dios cuando Él conoce los propósitos y los objetivos. Entonces, hermanos, ahí es donde Pablo tuvo esa visión, que le pedía a este varón que pasara y los ayudara, tal como nos dice el versículo 9 al 10. Entonces, hermanos, ellos, antes de llegar a Macedonia, enseguida descienden justamente a Troas, donde de ahí iban a partir hacia Macedonia para anunciar la palabra de Dios. Pero, hermanos, ¿qué sucede ahí en Troas? En Troas, hermanos, hay un varón de Dios llamado Lucas. Y es ahí, hermanos, donde este varón de Dios, que es parte fundamental de todo este libro, nada menos ni nada más porque él es el autor del libro de los Hechos y el autor del Evangelio según San Lucas, médico de profesión, se une al ministerio de San Pablo. Y entonces ya no tan solo es San Pablo, ya es San Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, 4 varones de Dios. Y vamos a ver, aunque no lo refiere como tal que Lucas se unió, pero veamos el contexto de la palabra de Dios, así como lo dice Hechos 16, 8. Y que la palabra de Dios dice, fíjense cómo refiere el autor de un libro, y en este caso el autor de este libro de los Hechos, cómo refiere el autor cuando habla en plural o en singular. Fíjense, versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Quiénes descendieron a Troas? El autor está diciendo que descendieron. ¿Quiénes? Pablo, Silas y Timoteo. Los 3 que ya vienen descendieron a Troas. Y sigue diciendo el versículo, y ahora veamos el versículo 10 al 11. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Fíjense, ya cambia
Y aún hace una referencia, dice, enseguida procuramos partir, ya se incluye Lucas en la descripción, en el desarrollo de lo que estaba pasando y de hacia dónde iban a ir. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿sí? Para que les anunciamos el evangelio allá, del otro lado del mar, del otro lado, a otro continente que ya pertenece a Europa, aunque no lo dice, pero ya pertenece a Europa, dice que se anunciara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esa región. Entonces, gracias a Dios le dan, porque entonces aquí entendemos y vemos cómo se une un varón más a ese ministerio, la evangelización de la palabra de Dios. Y vean que después zarparon de Troas y vinieron directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Amén, hermanos. Entonces, ahí es donde, hermanos, nos damos cuenta y podemos ver y entender y comprender en la lección del día de hoy de la dominical que cuando el Hijo de Dios se deja en las manos del Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma el control de su vida. Toma el control, lo guía, lo dirige y les enseña a dónde ir y a dónde no ir. Solo resta a nosotros como hijos de Dios ser obedientes. Hermanos, esa es la parte inicial de lo que es el segundo viaje misionero de San Pablo. Amén. Hasta aquí, San Pablo empezó el segundo viaje misionero solo con Silas. Y después se unió, ¿verdad? Timoteo. Y posteriormente, Lucas. Y vamos a darnos cuenta que más adelante, hermanos, se van a unir, ¿verdad? Dos personas más. Dos personas más. Un matrimonio que también buscan a Dios y que también desean servir a Dios, quieren buscar a Dios. Y hermanos, entonces ahí se unirán este matrimonio para buscar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta escuela dominical por el día de hoy y continuaremos justamente dentro de 8 días, ahora ya con las actividades del Evangelio de Jesucristo dentro de Filipos. Ahí. No quise adelantar, ¿por qué? Porque es una actividad muy larga de las actividades que hizo ahí San Pablo. Entonces, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Y hermanos, Dios quiera, hermanos, que en todo momento nosotros dediquemos ese tiempo para servir a Dios. Hermanos, no nos dejemos. No dejemos a un lado el evangelizar, el llevar la palabra de Dios. Que ya lo hizo, qué bueno, hermanos. Regrese nuevamente a visitar a los hijos de Dios. Regrese nuevamente a compartirles la palabra de Dios. Regrese nuevamente, vuelva a ellos. Vuelva a impulsarlos. Vuelva a compartirles la palabra de Dios. Uno nunca sabe. San Pablo no sabía que del lado de Macedonia los varones estaban pidiendo que fuera para allá porque requerían la ayuda de San Pablo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Bien, hermanos, pues gracias le damos a Dios por este día, ¿verdad? Escuela Dominical. Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Créanme que anhelo con mucho amor verlos. Ya los anhelo, hermanos, a todos, a todos, a todos, incluyendo mis hermanos de Oaxaca. Anhelamos, ¿verdad?, verlos ya también. Es importante, hermanos, que no descuidemos el hecho de estar al pendiente de la palabra de Dios y al pendiente de los demás hermanos. Hay personas que son de reciente conversión a Cristo Jesús y necesitamos estar muy al pendiente de ellos, mis hermanos. Usted que ya conoce a Dios, gracias, pero vea a los demás hermanos. ¿Está usted cerca de ellos? Vea a los hermanos, amén. Procure verlos, saber cómo están, amén. Hermanos, créanme que pronto, muy pronto estaremos ya
con ustedes. Y tan pronto como sea posible, hermanos, estaremos viendo la manera de cómo visitarlos, incluyendo a los hermanos de Oaxaca, hermanos. Visitad a los hermanos, estando haciendo cultos allá, visitándolos, compartiendo la palabra de Dios. Mis hermanos de San Pedro, mis hermanos de Yecapistla, todos, hermanos. Créanme que los extraño a todos. Les mando un abrazo muy grande, hermanos. Muy fuerte el abrazo a todos ustedes. Les amo en el amor del Señor. Un abrazo de parte de mi familia, aunque muchos de ustedes no los conocen, pero les mando un abrazo también de parte de mi familia, mi esposa y mi hijo. Dios los guarde y les bendiga, ¿verdad? Y Dios sea con ustedes. Disfruten de este día. Disfruten de la predicación. Compartan la palabra de Dios, hermanos. Compártanla. Hagan el propósito, hermanos. No vea quién dicta, quién está ahí atrás del micrófono, no, hermanos. Vea la profundidad de la palabra de Dios para su vida. Eso es lo más importante. Eso es lo esencial de su vida. Dios los bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea con ustedes.